Dios te bendiga, familia del canal Tsunamita. Dios bendiga tu vida, Dios bendiga tu familia. Como siempre, es un placer poder compartir con cada uno de ustedes la palabra del Señor. Y en esta ocasión vamos a hablar de la parábola de la fiesta de las bodas. Las bodas que se refiere aquí en esta parábola, que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 22, en su versículo 1 hasta el 14, habla de una parábola, pero esa parábola no la dijo cualquier persona. Esa parábola la habló Jesucristo, haciendo referencia en cómo será en el reino de los cielos. Ahora nosotros estamos esperando ese gran evento, que es las bodas del Cordero. El Cordero es Jesús, el novio. Se le dice de muchas formas, el novio, el Cordero. Pero el Cordero fue el que vino y dio su vida en una cruz del Calvario, se dejó maltratar, se dejó torturar, no abrió su boca para que nosotros podamos tener la oportunidad de encontrarnos con Él al lado de su Padre. Pero ese propósito de Dios tenía que cumplirse. Pero aquí, mientras Jesús andaba en la tierra, Él le hablaba a sus discípulos en parábola y también a las personas le hablaba en parábola. Y dicen así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, parábola de la fiesta de bodas. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decí a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin saber, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, o sea, a sus labores, y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los enfrentaron y los mataron. Al oír el rey, se enojó y enviando a sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a su siervo: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas cuanto halléis. Y salieron los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre. Presta mucha atención porque le voy a explicar esta parte, es muy importante. Vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían: atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Muchos son los que Dios está llamando. Muchos. Todos los que están aquí, buenos y malos. No importa la nación, no importa su costumbre, no importa de dónde usted sea, Dios está llamando a todo el mundo. Vení a las bodas del Cordero. Vení y vestirte para esa gran fiesta. Cuando Jesús hablaba con los discípulos en aquellos tiempos, le hacía referencia a los tiempos de hoy, porque aún todavía en aquellos tiempos los discípulos tenían que cumplir muchos roles antes de que pasaran lo que estamos viviendo en el día de hoy. Y esa es referencia que el Señor hace aquí en esta parábola en Mateo 22, se refiere al reino de los cielos. Y empieza diciendo, les volvió a hablar diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decí a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin saber, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los enfrentaron y los mataron. Al oír el rey, se enojó y enviando a sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad.
que le hace fiesta de boda a su hijo. En este caso, ¿quién es el rey? El rey es el Padre. ¿Y cuál hijo es que se refiere? A Jesucristo. Esa boda es para Jesús. ¿Cuáles son los convidados? Todos nosotros somos los convidados. Y esas personas que habla aquí, que cuando fueron los siervos donde ellos a convidarle, mi amigo, cuando un hermano va a su casa y le dice a usted, vamos a la iglesia, es una invitación que el Señor te está dando. Una invitación. La iglesia es donde nosotros nos preparamos. La iglesia es donde nosotros nos redimimos. ¿Por qué? Porque en la iglesia es donde nosotros lavamos nuestro cuerpo con la sangre de Cristo, nuestro pecado, todos nuestros pecados son lavados y entonces nos preparamos para poder estar aptos para entrar a las bodas. Y dice que el rey quiso invitar a la boda y mandó a su siervo a llamar a los convidados. Tú eres un convidado. Tú eres un convidado y no puede ignorar el llamado que Dios está haciendo en estos últimos días. Y volvió a enviar otro siervo porque hubieron muchos que no quisieron ir. Lo mismo que pasa en estos tiempos. Cuando se le dice a una persona, acércate a Jesús, muchos dicen que no tienen tiempo, otros dicen que están muy joven, otros dicen que el trabajo, que llegan muy tarde y nunca tienen tiempo para detenerse a escuchar la palabra del Señor. Y dice la palabra de Dios que aún el rey, viendo que los primeros que fueron invitados no quisieron ir, él no se quedó ahí. No, Señor, él no se quedó ahí. Y le dijo a su siervo ir nuevamente y decir a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros, mis animales y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Todo está dispuesto, amigo que me escucha, todo está dispuesto y solamente está esperando que tú tomes la decisión. ¿Cuál es la decisión? De prepararte. Prepararte para la boda del Cordero. Es difícil, no te voy a decir, estos caminos no son color de rosa. Hay muchos tropiezos, hay mucho desaliento, hay muchas batallas. Por eso la palabra de Dios dice que solamente los valientes van a arrebatar el reino de los cielos. Los tiempos que estamos viviendo nos dicen que ya las bodas del Cordero se acercan. Porque no es simplemente levantar la iglesia, no, es que tendremos una boda, tendremos una gran cena por 7 años allá arriba, 7 años duraremos con el Señor después que seamos arrebatados de esta tierra. Y al cumplirse esos 7 años, entonces se cumple donde dice el Apocalipsis 1:7, todo ojo le verá. Ahora el Señor, el mundo no lo va a ver. No. El mundo no verá al Señor. Solamente el que esté en el Espíritu va a escuchar el sonar de la trompeta. El que esté en el Espíritu y su ropa va a caer. Por eso va a ser la gran confusión. Pero aquí dice en esta parábola que otros siervos, cuando fueron a convidar, las personas se pusieron violentas, lo ataron y hasta lo mataron. Y el rey se enojó y acabó con ello. Son muchas las personas en estos tiempos que están persiguiendo el pueblo de Dios. Hay en países que están matando a los cristianos porque está prohibido predicar esta bendita palabra, está prohibido. Y la palabra se tiene que cumplir y vamos a sufrir persecución. Y esto es por un poco de tiempo. Jesús lo habló, dijo, esto es por un poco de tiempo. Esas pequeñas tribulaciones que se están pasando, que se están viviendo, es por un poco de tiempo. Y nosotros cada día vivimos aferrados a una casa, a un carro, a un título, a un estatus social. ¿Y de qué sirve eso? Lo que ha pasado en Venezuela y en Colombia, ¿sabe la cantidad de casas buenas que fueron destruidas en cuestión de segundos? Fueron derribadas y sabrá Dios
los sacrificios que esas personas hicieron para construir su casa. Y en cuestión de minutos, todo se fue a la ruina. Por eso la palabra de Dios dice, no hagan tesoro en la tierra, hacer tesoro en el cielo. Ahora nosotros lo que debemos de procurar es que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida y que nosotros tengamos esto en nuestro corazón con la esperanza de que algún día ya toda esta pesadilla va a acabar. Y cuando hablo de pesadilla, estoy hablando de pestilencia, estoy hablando de guerra, estoy hablando de odio, estoy hablando de muerte, estoy hablando de traición, estoy hablando del desamor que tienen los reyes de la tierra hacia la persona del común. Estoy hablando de eso, porque lo que nosotros estamos viviendo día tras día es una desesperación. Las personas viven más afanados, más estresados. Por eso la muerte ha aumentado en gran manera. Personas que se quitan la vida por las situaciones económicas, situaciones matrimoniales, situaciones familiares. El enemigo viene y toma la mente y le hace tomar la decisión incorrecta en su vida en vez de aferrarse a lo que Dios dice. Aquí está la respuesta a tu depresión, aquí está la respuesta a tu problema, aquí está la respuesta. Lo que pasa es que no nos tomamos el tiempo de nosotros dedicarle tiempo y escuchar estas palabras. Aquí dice, para que vea cuánto Dios nos ama, le dijo a su siervo. Entonces dijo a su siervo, las bodas, la verdad, están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. No eran dignos los que fueron convidados. Ustedes saben que la salvación no es ni siquiera ustedes que la escogen, es Dios. Porque la palabra de Dios dice que los que van a ser salvos serán sacados del mundo y añadidos a la iglesia. Y le voy a poner dos ejemplos de dos discípulos del Señor, que fue Pedro y Judas Iscariote, el que entregó al maestro, el que lo vendió, el que lo traicionó con un beso. Los dos le fallaron a Dios. Pedro le falló a Dios cuando lo negó 3 veces. Le falló. Judas también le falló porque lo traicionó. Pero ¿dónde estaba la gran diferencia entre Pedro y Judas Iscariote? Porque Judas Iscariote estaba predestinado para ser de perdición. Él nació para ser de perdición. Yo le doy gracias a Dios que yo no nací para entregar al maestro, que tú no naciste en ese tiempo y ser parte de esa historia de entregar el Hijo de Dios, porque él se ahorcó. ¿Qué pasó? Después que él entregó al maestro, ¿qué hizo Judas? Judas se ahorcó porque era hijo de perdición. Cuando Dios te llama pero no te obliga, porque cada uno de nosotros tenemos lo que es un libre albedrío. Libre albedrío es si tú quieres, porque Dios no obliga a nadie, es si tú quieres. Tú quieres, perfecto. Esto es sin espada y sin ejército. Ahora bien, esto es para juicio. Porque en aquel día, cuando estemos delante de la presencia del Señor, ninguno de nosotros le vamos a poder decir a Dios que no se habló de esto. Porque siempre te van a recordar los que han tenido la oportunidad de ver este mensaje, de escuchar cada mensaje, ya sea en esta plataforma o en otras plataformas. Te van a decir, en la plataforma La Tsunamita, tú escuchaste el mensaje de arrepentimiento. En la plataforma tal, siempre yo tomaba ese vaso para que hable de esto y lo otro. ¿Por qué no prestaste atención? ¿Por qué no prestaste atención? Todo lo que nosotros hacemos queda como evidencia para el día del juicio. Como evidencia queda. Y sigue diciendo, fueron llamados todos, le dijo que llame todo lo que encuentren en el camino. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron
juntamente, malos y buenos. Todos fueron convidados a la boda del Cordero. Lo mismo que está pasando. Como le decía, Jesús hablaba de estos tiempos. De este tiempo que nosotros estamos viviendo, este tiempo que Jesús está hablando. Porque la boda del Cordero es ahora que se va a ejecutar. No era en los tiempos de los profetas, en los tiempos de los discípulos, cuando Jesús anduvo aquí, no. Esa parábola, Jesús hablando con los discípulos, se refería a estos tiempos, mi amigo, mi hermano. No es a esos tiempos de allá atrás, es refiriéndose a estos tiempos. Como otras personas han rechazado la palabra de salvación, otros sí le están prestando atención. Por eso podemos ver que la prostituta Dios la transforma, el drogadita Dios lo transforma, las personas que viven una vida desordenada en el mundo Dios los transforma. El único que puede transformar un drogadita se llama Jesucristo. No es un centro de rehabilitación, es un proceso. Pero cuando Dios entra en el corazón del hombre, Dios lo limpia completamente. Por eso cuando un drogadita le acepta al Señor como su único y suficiente Salvador, su rostro le cambia. Ya en un mes o 2 meses usted ve esa persona y usted ni lo conoce, porque ya es distinto, es diferente a lo que usted veía. Y dice, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Todo lo que han tenido la oportunidad de ir a una boda, deben de saber que hay una etiqueta de vestimenta. Cuando se habla de una boda organizada, usted no puede ir como usted quiere. Usted tiene que ir de gala. En las bodas del Cordero, que se espera ahora, dice la palabra de Dios que nuestras vestiduras son blancas, lino fino, lino finísimo. Así lo vio Juan en la visión, el que escribió el libro del Apocalipsis, que vio una gran multitud con ropas blancas, lino resplandeciente. Cuando el rey entró, él vio que había alguien que no estaba vestido de boda y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció porque no sabía qué decir. En aquel día, mi amigo, si no tomas la decisión de ponerte el traje de boda, de agarrar tu invitación y tenerlo ahí como si fuera un pasaporte, porque para tú viajar de un país a otro, tú necesitas tener una visa y un pasaporte. Sin eso no te dejan abordar. Tu pasaporte para ir al cielo se llama el Espíritu Santo. La persona que te ha encargado de limpiarte es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo borra tu pecado, no importa cuán grande y cuán rojo sean tu pecado. La sangre de Cristo lo limpia. ¿Qué sucede? Que en aquel día, si tú no estás vestido de boda, lamentablemente no tendrás parte en el reino de los cielos. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Entonces el rey dijo a los que le servían: atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados, mas pocos son los escogidos. Cuando dice las tinieblas, se refiere a ese lugar oscuro, donde Dios no quiere que ni tú ni yo paremos en aquel lugar, un lugar muy tenebroso, un lugar espantoso. Muchos no creen en el infierno. El infierno existe. El infierno existe. Y todavía ninguna alma ha ido al infierno. En el lugar de tormento sí. Hay un lugar de descanso y hay un lugar de tormento. Y los dos, usted escoge a cuál de los dos usted ir. Si ir al lugar de tormento o ir al lugar de paz, hasta que sea despertado, porque serán despertados los que mueran. Tanto cristianos como no cristianos serán despertados. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer?
preparar su vida, preparar su familia, para cuando llegue ese día usted pueda ser levantado, tener su vestidura blanca apta para la boda del Cordero y entonces tener parte en aquel lugar y no sea echado. Lo dejo con esta parábola, estúdiela, está en Mateo 22 y escudriñela, que estamos viviendo tiempos muy difíciles y estos son los tiempos que nosotros debemos de prestarle atención porque son tiempos proféticos donde con nuestros ojos estamos mirando la palabra de Dios cumplirse días tras día y no sabemos qué puede pasar en cualquier momento, en un segundo, en un día, en un mes, en un año. Jesús puede venir en la mañana, en la tarde, en la madrugada. ¿Cuándo? No sabemos. ¿Qué debemos de hacer? Estar preparado. Tú debes de estar preparado. Que Dios te bendiga. Cristo te ama. Arrepiéntete y ven a Él porque Él te espera.